Buenos días. En este vídeo vamos a empezar a ver el siguiente punto del tema, que van a ser las medidas de centralización. Vamos a ver tres medidas de centralización. He dibujado aquí un pequeño ejemplo de una tabla de frecuencias que vamos a ver cómo utilizamos ahora. Supongamos que es una encuesta, ¿de acuerdo? Que hemos hecho, por ejemplo, de número de hermanos y hermanas. Pero bueno, esto lo vemos ahora. Simplemente lo tenemos aquí para cuando lo necesitemos. Medidas de centralización. Vamos a ver tres medidas de centralización que se llaman media, mediana y moda. Vamos a ver la definición y lo que sería la fórmula y después vemos el caso particular de variables continuas, porque no es exactamente igual. La media. La media de una variable es la suma de los x sub i y f sub i partido por el número total de datos que tenemos. Lo primero, esta m al revés que veis que dibujo aquí significa suma. Y esta fórmula, que parece una fórmula rara, en realidad es la fórmula que conocéis todo el mundo de calcular la media. Si vosotros queréis calcular la media de algo, lo que hacéis es sumarlo todo y dividir entre el número de casos que tenéis. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo sumo todo, depende del número de casos que tenga, es un poco largo y para eso se inventó el producto. Porque cuando quiero sumar varias cosas iguales, lo que hago es multiplicar. Fijaos en este caso. Yo tengo esta tabla de frecuencias que lo que indica es que 7 personas han contestado que 0 hermanos. Entonces, si yo anotase todas mis respuestas, yo tendría que anotar 7 ceros. Después tendría que anotar 10 unos. 3, 4 van, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después tendría que anotar 5 doses. 3, 4 y 5. Después tendría que anotar 3 treses, 1, 2 y 3. Y después tendría que anotar un 4. Bueno, es posible que alguno esté mirando estos gastos, son 26, no son 21. Y tendría que anotar todo esto. Y luego sumar todo esto y dividirlo entre 26, lo cual es bastante incómodo. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo estoy sumando 7 ceros, lo que puedo hacer directamente es decir 0 por 7. Si yo estoy sumando 10 unos, lo que puedo hacer directamente es 1 por 10. Si estoy sumando 5 doses, lo que puedo hacer es 2 por 5. Sumar 3 treses es hacer 3 por 3. Y así en cada caso. Entonces, haciendo esta cuenta, me sale. Puedo hacer la suma aquí directamente, o lo que podemos hacer, que muchas veces es más efectivo y que lo veréis en algunos casos, es hacernos una nueva columna. Una nueva columna que se llame xi por fi. Y entonces, si yo me hago una nueva columna que se llame xi por fi o SIFI, la he oído llamar algunas veces, de cuando usas la xi y la fi, simplemente lo que hago es multiplicar xi por fi en esta columna. 0 por 7, 0, 1 por 10, 10, 2 por 5, 10, 3 por 3, 9 y 4 por 1, 4. Y ya lo único que tengo que hacer es sumar esta columna. Si yo sumo esta columna, nos queda 10 y 10, 20, 29 y 4, 33. Pues la suma de arriba es 33 partido por 26. Es decir, mi media, y lo calculo ya utilizando la calculadora, sería 33 entre 26, que nos queda 1,27. Generalmente se redondea el segundo decimal. Entonces, para resumir cómo hemos hecho la media, en vez de sumar uno a uno todos los casos, como ya los tengo organizados, lo que hago es agruparlos por multiplicaciones. Si hago 0 por 7, 0, 1 por 10, 10, 2 por 5, 10, 5 casos de 2 hermanos, pues suman 10 hermanos en total. Y luego divido entre el total que tenía aquí apuntado, mi número de personas encuestadas. ¿Qué sucede si tengo una variable continua? Pues para variables continuas, recuerdo que x sub i es la marca de clase. Y utilizaremos la marca de clase, simplemente. Y no hay ningún problema más. Vale, ¿qué es la mediana? Pues la mediana es el valor que queda justo en medio, si yo los ordeno de menor a mayor. Valor que, una vez ordenados los datos
los datos de menor a mayor queda en medio. Pensad que como justo quiero el de medio, realmente me da igual ordenarlos de menor a mayor que de mayor a menor. Pero bueno, generalmente se hace de menor a mayor. Fijaos, aquí tengo todos mis datos ordenados de menor a mayor. Si los pongo en una fila, estos serían pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unos, 1, 2, 3, 4, 5 doses, 1, 2, 3, 3 treses y un 4. Pues si yo cojo el medio, como sé que son 26 datos, si yo los divido por la mitad me van a quedar 13 datos a un lado y 13 datos al otro. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 datos. Aquí está mi mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 datos. Pues entonces, como no hay un valor que caiga justo en la mitad, sino que la mitad cae entre 2, lo que haría sería ver cuál es la mitad de estos dos. Pues entre el 1 y el 1 la mitad es 1. En este caso mi mediana es 1. ¿Qué sucede? Que ordenarnos estos 26 datos y escribírnoslos es demasiado largo y no aporta mucho. Si además tienes en cuenta que aquí estamos con 26, pero puedes estar trabajando con 50, 60, 70, 100 datos o 200 datos, pues cada vez se complica más. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos utilizando la frecuencia absoluta acumulada. Si os fijáis, si yo pongo aquí mi frecuencia absoluta acumulada, que serían estos valores de aquí, yo puedo saber exactamente dónde cae mi valor 13, porque yo lo que busco es, este es el valor 13 y este es el valor 14, este punto entre medias, y yo sé que mis 7 primeros datos tienen valor 0 y mis 10 siguientes datos hasta el dato 17 tienen valor 1. Como yo busco los valores de los datos 13 y 14, son esos dos los que busco, los dos van a estar en este caso. Porque si mis 7 primeros datos hasta el valor número 7, hasta la posición número 7 están aquí y hasta la posición 17 están aquí, las posiciones 13 y 14 por narices tienen que estar aquí. Al final esta es la posición séptima, pues la decimotercera y la decimocuarta tienen que estar antes de la decimoséptima. Y con esto sacaría la mediana. Para variables continuas no se llama mediana, sino que se llama intervalo mediano. ¿Qué nos queda? Pues la moda. Es el valor que más se repite. En este caso, mi moda es el 1 también, porque tiene 10 casos, que es lo que más tiene. 7, 10, 5, 3, 1. Pues el 10 es el que más se repite. Para variables continuas se llama intervalo modal. Y estas serían nuestras 3 medidas de centralización. Vamos a ver ahora un ejemplo más con variables continuas para poder ver cómo lo podríamos obtener sin necesidad de hacernos todo este orden de numeritos que tenemos aquí. Vamos allá entonces. Supongamos que para el siguiente ejemplo hemos hecho una encuesta de cuántos gramos de pan comen al día 100 personas. Y los hemos clasificado en personas que comen de 0 a 100 gramos hasta personas que comen de 400 a 500 gramos de pan, hasta medio kilo de pan al día. Y estos son los resultados que nos han dado las personas que nos han respondido a cada una de estas cosas. Lo primero que vamos a hacer es rellenar la tabla, porque nos van a pedir media, mediana y moda. En realidad sería media, intervalo mediano e intervalo modal, porque estamos hablando de una variable continua. Entonces, empezamos con la frecuencia absoluta acumulada. Tendríamos aquí 17, que si le sumamos 22 serían 39, que si le sumamos 25 pues nos van a dar 44, 64, que si le sumamos 34, 98, 100. Ahora, esto que he marcado aquí como x sub i, esto no sería f sub i, que está aquí mal escrito, que esto era de antes. X sub i, ¿qué sería? Es la marca de clase. Os recuerdo que la marca de clase en una variable continua es el punto medio del intervalo. Pues entre el 0 y el 100, el 50.
entre el 100 y el 200, el 150, 250, 350 y 450. Y gracias a esto podemos hacer ya la columna de X sub Y, F sub Y, que como nos va a ocupar un poquito más de esto si queremos que se vea bien, voy a agrandar un poquito la tabla para que nos entre adecuadamente. Muy bien, pues vamos allá. X sub Y por F sub Y, 50 por 17. Cogeríamos nuestra calculadora y haríamos 17 por 50, 850. 150 por 22. Y nos saldría 3300. 25 por 250. 25 por 250. Esta por esta. Es lo que tiene en el título. X sub Y por F sub Y. 6250. Ahora, 34 por 350. 11900. Y por último, 2 por 450, 900. Y si queremos, nos podemos anotar directamente la suma aquí abajo, que serían pues 11.900 más 900, estoy yendo de abajo arriba, más 6.250, más 3.300, más 850, 23.200. Muy bien. Pues ya con esto podemos calcular las cosas. Lo primero, la media, que hemos dicho que es X sub Y por F sub Y. La suma de X sub Y por F sub Y entre N. Es decir, 23.200 entre 100, que nos queda exacto a 232 gramos de media. ¿Tiene sentido que la media esté más o menos por aquí? Vamos a ver ahora. Intervalo mediano. Por cierto, la media se escribe con una barrita encima. Pongo esto porque se me han quedado muy juntas las palabras. Vale, fijamos. Intervalo mediano. Queremos que nos queden a cada lado 50 casos, porque tengo 100 casos. Así que lo que tengo que buscar es ese punto intermedio entre el valor 50 y el 51. Porque si, como hemos dicho, dejo 50 casos a cada lado, voy a tener desde el primero hasta el 50, el 50º aquí, y desde el 51, 51º, hasta el número 100 aquí. Entonces, ¿dónde está mi valor número 50, el que ocupa la posición 50? Pues si hasta aquí tengo los 39 primeros y hasta aquí tengo los 64 primeros, por narices mi posición 50 y mi posición 51 están aquí, porque están desde la 40, 41, 42, 43, etcétera, hasta el 64. Entonces mi intervalo mediano es el 200, 300. ¿Y cuál es mi intervalo modal? Pues esto es mucho más sencillo. El que más se repite, el que tiene la frecuencia absoluta más alta. Este de aquí, pues el 300, 400. Y este sería mi intervalo modal. Y con esto sabríamos todas las medidas de centralización. Mañana veremos las medidas de posición. Las medidas de posición veremos que se basan mucho en lo que hemos hecho de la mediana, del intervalo mediano, para poder sacar lo que llamaremos los cuartiles, que son un poquito más o menos como la mediana de la mediana. Pero bueno, todo eso ya para el próximo vídeo.